¿Estará bailando el invitado del otro lado, el entrevistado? No lo veo a Gonzalo Semilla bailando mucha cumbia, capaz que me sorprende. Le presentamos, ya lo presenté justamente al titular del CREVA, Gonzalo Semilla, que está del otro lado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Un gusto conversar con ustedes. No, el gusto como siempre es nuestro. ¿Sos de cumbia o otro tipo de baile, Gonzalo? Variada y por supuesto escucho el grupo que estaban ahí presentando. Muy bien, escuché la de Eli Valdés también, ahí está. Bueno, Gonzalo, presentaron los números de inflación de mayo hace un par de semanas. Sí. No, a principios de semana, ¿fue? Estoy equivocado, sí, a principios de semana. Fue a principios de semana, el martes puntualmente. Exactamente, el martes puntualmente. Estamos ante unos números realmente bajos. Estaba viendo la progresión justamente que habían subido en el gráfico y estamos en comparativa con el año pasado mucho más bajo, pero obviamente yo lo que siempre decimos en el programa y le decimos y le contamos a la gente que los contextos van cambiando y que las decisiones que se toman también tienen repercusiones del otro lado. ¿Qué conclusiones sacaron ustedes por lo menos de este 1.6 de mayo? Bueno, las conclusiones son que en este gobierno, que empezó allá en diciembre del 23, presentó el índice de inflación más bajo de la serie, desde que el gobierno está a cargo de la gestión pública. Obviamente comenzó con un dato tremendamente alto en diciembre del 23, cercano al 26%, superior al 26%, claramente ha ido desacelerándose, pero a un valor que creo que para el gobierno es un muy buen dato, una muy buena noticia, porque es la cuestión de quebrar psicológicamente la barrera del 2. En su momento, hace unos cuantos meses atrás, te diría, a fines del año pasado, se hablaba de quebrar la barrera del 4, la del 3, quisieron la barrera del 2, no se logró. Este año, por lo menos con este 3,7% de marzo que le da el INDEC, y con estas cuestiones de no se sabía si se firmaba el fondo, el nuevo acuerdo, la guerra comercial de Estados Unidos y China, aranceles, bueno, venían ruidos por todos lados, pero bueno, lograron calmarse, rompió la barrera del 2, llegó al 1,6, lo cual es un dato más que interesante. Si vos me hubieras preguntado hace un mes atrás, te hubiera dicho más cercano al 2. Claro. Pero no fue de ese modo. Otro dato alentador es que la cuenta que suelo hacer es, bueno, uno siempre compara, y es enero, mayo, 12% acumulado. ¿Qué pasó el año pasado en el mismo periodo? Teníamos 80, arriba de 80. Claro. ¿Qué teníamos en el mismo periodo en el 2023? 40. ¿Y qué teníamos en el mismo periodo del 2022? Teníamos 25. Es decir, 25 fue el 40, fue el 80 y era el 12. La mitad del 2022. Con lo cual, bueno, son buenos datos y básicamente para seguir avanzando en el análisis nos tenemos que centrar en alimentos y bebidas. Siempre lo hacemos, siempre lo destacamos porque tiene mucho peso en la construcción del índice y porque venía alto en los meses anteriores y ahora vino a la mitad del 1,6%. 0.8, ¿no? 0,8, claro, por eso, a la mitad. Y ahí es donde nos llama la atención, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó dentro de ese capítulo para que haya aumentado menos del 1%? Y como es el más denso, como te decía, en la construcción del índice, tracción hacia abajo el índice general. Y ahí básicamente hay un montón de grupos y subgrupos, tenés lácteos, tenés cereales, hay comidas semi-elaboradas, elaboradas, tenés quesos, bueno, hay bebidas, hay carnes, hay pastas, hay harinas. Es muy grande este capítulo. Claro. Frutas y verduras también tenés, y bueno, justo hay que estar. Frutas y verduras nos dio negativo. Mirá. Nos dio negativo, y carne, que es muy muy importante en la mesa de todos los bahienses, apenas se movió. Obviamente hay cortes que los encontramos negativos, pero en general cuando uno promedia vemos un aumento del 1, 1,3, 1,4%, es decir, no ha sido lo que fueron meses anteriores como principio de año, que rondaban cerca del 10. Entonces, ese es un tema no menor. Y el otro quizás sea transporte. El transporte también pesa tanto como alimentos y bebidas, subió, y viene un poquito por encima del promedio del 1,6, subió casi 2%. Viene bastante calmo con esto que la nafta en principio de mayo bajó, después se acomodó un poco,
bueno, este mes volvió a subir, pero con esto de que si cargas a la noche está más barato, bueno, claro. todo eso hay cuestiones que tenemos que desandar. Gonzalo, te quiero preguntar más que nada, no sé, obviamente escapa el análisis que hacen ustedes mensuales, pero te lo pregunto a vos como economista, y tiene que ver con cuán sostenible es teniendo en cuenta las medidas que toma el gobierno para siempre, bueno, lo dice el presidente, no una y otra vez, que no negocia el tema del déficit, pero está claro que hay una presión muy grande, sobre todo del sector asalariado, que se ve muy atrasado, lo vemos todos los días todos los miércoles con los jubilados, lo vemos también con todos aquellos que quieren negociar paritarias y el propio gobierno les impone un 1%, y ahí la lucha, ¿cuán sostenible es esto? Bueno, todo lo que el gobierno pueda. Es difícil, como bien decís, hacer un análisis político, porque tiene que ver con las cuestiones políticas y sociales, porque el salario tiene que ver con una cuestión de tener una vida digna, medianamente digna, que pueda llegar a fin de mes y que el sobresalto, y esto no ocurre, pero no ocurre ahora, tampoco hace unos cuantos años atrás. Está claro. Con contextos de inflación muy fuertes no ocurría, y ahora tampoco, a pesar de que hay uno puede decir, hay cierta estabilidad en los precios. Uno, si va al supermercado, va a un negocio especializado como una carnicería, ve cierta continuidad en los precios. De todas formas, son montos altos. Claro. Digo, a ver, yo lo hablo en pesos y en dólares. Si uno va a comprar un kilo de asado, por decir una manera, depende, ¿no?, las carnicerías y las semanas, etcétera, pero uno lo ve en 14 o 15 mil pesos. Cuando lo transformás a dólares con un tipo de cambio relativamente barato, el dólar, que es lo que hablamos todos, te está saliendo 12, 13 euros. Es un montón para un insumo tan consumido en la mesa de los argentinos. Y los salarios, si bien el año pasado terminaron no acuerdo si eran 2 puntos en crecimiento real del salario, que es poquito, muy poquito, este primer cuatrimestre, estoy hablando de enero a abril, está en 2 negativo el salario real. Y también lo vemos, como decís vos, no solo los jubilados, sino también los docentes, sino también el empleo público en general, está bastante atrasado. No es de estos 5 meses, es de hace un año para atrás, de la nueva gestión, con esto que, bueno, anclo mis políticas económicas para sostener el superávit. No solo el superávit se lo tiene con la no actualización de los subsidios, la no actualización de los salarios, sino también por la caída de los subsidios, sino también por la caída brusca de la obra pública, de la coparticipación. Y esta también la pregunta, bueno, ¿cuánto se puede sostener eso? Todo lo que pueda lo va a lograr. Claro. Todo lo que pueda, incluso si en el Congreso los diputados aprueban un aumento en los jubilados, ya dijeron, si esto impacta en el superávit, lo veta. O sea que si quieren que esto suba, bajo en otro lado. Claro. Va a buscar permanentemente el equilibrio. No lo va a querer negociar. Y esto va a seguir así hasta que exista o no una rebelión social, por decir una manera. Esto de los jueves, los miércoles, no sea solo los miércoles, sino se sumen otros sectores, y sea más continuo, y haya paros, como es en hospitales. En Bahía la situación está compleja, en Buenos Aires lo mismo. Empiezan a verse estos problemas. Gonzalo, recién hablaba justamente de estas medidas que toma el gobierno, en muchos casos que atentan con el propio movimiento de la economía, ¿no? Parece ser que cada vez hay menos movimiento de la economía, vemos muchas noticias que hablan de falta de productividad en varios sectores, sobre todo en el sector industrial. Esto se viene ampliando, y el impacto, ¿cuánto impacto puede llegar a tener en este sentido, ¿no? Pues estamos en cuanto a cómo vos percibís, esa es la pregunta en realidad, ¿cómo está el movimiento económico de la Argentina? ¿Hay movimiento o estamos yendo obviamente a una cuestión de retracción? Mirá, yo creo que el gobierno mira las variables macro, está muy enfocado en las variables macro. Yo creo que piensa que si se ordena o hay ordenamiento de las variables macro, de alguna manera después se irá ordenando la micro. Eso significa que si la macro te presenta un indicador relativamente estable, no significa que haya un correlato en la micro. La micro está desordenada. Y
y el gobierno entiende que eso en algún momento va a ordenarse. ¿Por qué digo esto? Por el tipo de cambio relativamente estable, los precios lo mismo, superávit fiscal, cierto superávit comercial, acuerdo con el fondo, hay algunas inversiones extranjeras interesantes, por lo menos anuncios, algunos convenios ahora con el presidente en Italia con posibilidad de exportar gas a Italia en grandes números. Entonces, como que la macro, si ordenás la macro, es como decir, bueno, en una casa, ¿cómo hago para que haya orden interno? Bueno, ordená el patio, limpia el parque, por lo menos no entre sucio tu casa, después limpiar la casa. Nada, es una simplificación absoluta. Sí. Pero esto es lo que intenta. Ahora, cuando vos ves la industria es muy heterogénea. Claro. Ese es el tema, no somos monoproductos, solamente campo. La industria en sí misma, que genera valor agregado, tremendamente heterogénea, de nicho, digamos, con mano de obra calificada, otras no tanto, apertura de importaciones, impacta fuertemente quizás en las empresas automotrices o quizás en la tecnología, en la vestimenta. Entonces, claro, cuando ves la importación, como lo está haciendo ahora, más bruscamente, el sector local no se adapta, no llega a adaptarse nunca, entonces pierde contra productos mucho más baratos desde el extranjero. Entonces, el consumidor final de alguna manera dice, bueno, si a mí el precio no se mueve, o en algunos momentos baja, estoy chocho. Claro. Pero la industria la está sufriendo. Gonzalo, entonces, está pasando estas cosas. Gonzalo, te hago la última y te dejamos tranquilo. Tiene que ver con la perspectiva, volvemos al tema inflación. ¿Cómo ves la perspectiva para lo que va a ser el próximo mes? Yo sé que ustedes van rastreando semana a semana. Sí, correcto. Semana por semana, la semana que viene, incluso el martes, vamos a estar publicando qué es lo que está pasando en esta semana, cómo termina esta semana en alimentos y bebidas. Yo me estoy imaginando algo muy tranquilo como lo que fue el mes pasado. Digamos, el mes pasado, de las 4 semanas que relevamos, tuvimos 2 semanas puras con variaciones negativas. Yo creo que viene el mismo lado, porque cuando me he comunicado con algunas grandes cadenas de supermercados local, lo que me cuentan o tratan de compartirme es que las listas de precios se mantienen, hay bonificaciones por parte de los proveedores de los supermercados, y que hay un interés más en cantidades que en precios. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, uno cuando ve el tema de las facturaciones, pesos, pero el peso puede ser porque aumentes precios o porque aumentes cantidades vendidas, entonces es que, digamos, tenés más facturación. Bueno, lo que se está tratando es tener más cantidades vendidas, más que poca cantidad vendida, mayor precio. Bien. Entonces los precios creo que van a estar estables, algunos van a tender a la baja, y los supermercados están en búsqueda de vender más unidades. Entonces la inflación posiblemente esté en el orden que estamos presentando. Habrá que ver qué pasa con el medio aguinaldo, que vendrá pronto. Hay que ver si el anticipo de las vacaciones también uno empieza a ver aumentos en los colectivos interurbanos, en la hotelería, eso también lo vamos a estar atentos. Gonzalo, muchas gracias por habernos atendido, como siempre, muy amable y muy claro. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Ahí pasaba el titular del CREVA, Gonzalo Semilla, hablando, bueno, obviamente de la cuestión de inflación del mes de mayo, pero también quería preguntarle por que haga un análisis a nivel global, lo hizo, como siempre, muy claro y muy sencillo, ¿no?, a la hora de explicar, y siempre de traer una explicación por ahí para que todos lo entendamos. Y bueno, lo que decía, ¿no? La presión, ahora es un miércoles, pasado puede ser un jueves, si no arregla la cuestión micro también dentro del país, hay una creencia en el gobierno. Aparte, los datos aislados tampoco hablan por sí mismos. Uno tiene que pensar un poquito más genéricamente en lo que está sucediendo y contextualmente a nivel social, a nivel país. Son muchos los factores que afectan en la hermosa ciencia de la economía. Hay una creencia a rajatabla